Ahora sí vamos a iniciar con nuestro estudio de Génesis. En esta ocasión nos toca, vamos a analizar los versículos del 3 al 5. Los versículos del 3 al 5 de Génesis. Y este estudio lo titulamos Sea la luz. Sea la luz. Es un capítulo, un pasaje importante, muy importante, porque tiene que ver con un momento de separación. Precisamente, una vez más, como lo vimos ayer, todo el tema, habló incluso ayer Yeshua, lo escuchamos acerca de aquellos que estaban haciendo prosélitos y una vez hechos los hacían hijos del diablo doblemente, ¿no? O sea, terrible. ¿Qué tiene que ver con la oscuridad, con la noche, con tinieblas? Con la condenación. Con la condenación, porque a final de cuentas el tema del reclamo de Yeshua era que por causa de la enseñanza de las tradiciones que estaban haciendo, la conversión a una religión y no al Dios de Israel, a su palabra, lo que estaban haciendo era perjudicar. Y ellos no entraban al reino y tampoco dejaban entrar a aquellos que querían entrar. Así es de que no permitas que otros te impidan entrar al reino con enseñanzas que no tienen sentido, que no son de Dios, sino de los hombres. Dice el versículo 3, a partir del versículo 3, Génesis 1, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí se cumple el primer día, un primer día que de acuerdo a algunos comentaristas, pues este día puede implicar no necesariamente un día en el aspecto cronológico como lo comprendemos hoy, sino pudo haber sido mucho tiempo. ¿Ok? Como lo dijo el apóstol Pedro, para el Señor un día es como 1000 años. Para nosotros, para el Señor es un día, pudiera ser. Así es de que, bueno, aquí en este caso la palabra luz en el hebreo es la palabra or. ¿Y qué significa iluminación? Una iluminación en todo sentido. ¿Qué significa esto? ¿Por qué en todo sentido? Bueno, porque en el momento en que tú tienes iluminación, tú tienes luz, puedes entenderlo también en el momento en que tienes conocimiento de algo que tú desconocías. Estabas en desconocimiento, estabas en tinieblas, y a partir de que tienes luz, tienes conocimiento. Y esta palabra tiene que ver con rayar el alba en un sentido físico, natural. Esto implica la conclusión de las tinieblas, ¿okay? De la oscuridad. Y la relación entre luz y tinieblas siempre va a ser en un sentido de contraposición, ¿okay? En realidad, relación como tal, pues solamente sería eso, una contraposición. Porque en diversos pasajes de la Escritura se expresa que estos dos términos siempre van a ser en contraposición respecto a su propósito. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, verso 20, fíjate lo que le expresó el profeta, ya hablando en un sentido espiritual. Y ahorita vamos a ver esto, porque hay que entender el aspecto físico y hay que entender también el aspecto espiritual. Dice Isaías capítulo 5 verso 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo que nos está diciendo el profeta es que aquí ya desde entonces se está hablando de gente que estaba colocando los conceptos
en contraposición totalmente opuestos. Hoy en día sucede lo mismo. Por ejemplo, hoy en día la gente dice que es bueno que el hombre decida por su vida. Eso es bueno, es decir, que la eutanasia, por ejemplo, el aborto, que es bueno que el hombre decida por la vida y la muerte. Pero a la luz de Dios, ¿sí? a la expectativa de la luz, ¿sí? Que es lo opuesto a las tinieblas, en realidad eso es malo, porque el hombre no debería decidir acerca de la vida y de la muerte. Eso no es potestad del hombre. El hombre no creó al hombre como para decidir acerca de esto. Entonces, alegóricamente la palabra or, ¿sí? Luz, que significa vida también. En ese sentido, en contraposición a la muerte. Y en otro sentido, recordando el significado de la palabra tinieblas, en el hebreo, recordad que ya lo vimos, que es la palabra hoshek, que viene de la palabra hashak, ¿sí? Hashak, que significa lo oscuro, pero como reteniendo la luz. El concepto para tinieblas, en su raíz, en el hebreo implica una acción de impedir la luz, lo que podría entenderse como una acción con el propósito de que la luz no cumpla su propósito. A ver, aquí en este sentido hay que poner atención porque resulta muy interesante poder diferenciar entre las tinieblas naturales y las tinieblas espirituales. ¿Ok? Y que en ocasiones tienen se relacionan, pero como vamos a ver en algunos pasajes, pero hay que entender esta diferencia para que cuando nosotros leamos diversos pasajes de la Escritura no nos confundamos y entendamos de forma real lo que estamos leyendo. Porque de repente ya al conocer aspectos simbólicos o espirituales de algunos conceptos, leemos textos y nos confundimos, pensamos que estamos hablando de un aspecto espiritual cuando realmente el texto te está hablando de algo natural, de un terreno natural. Así es que sí resulta muy interesante entender esta diferencia entre las tinieblas naturales y las tinieblas espirituales, porque mientras que las tinieblas naturales solo desaparecen de forma natural al rayar el alba, ¿sí? Las tinieblas espirituales solo desaparecen cuando el Espíritu de Dios se hace presente. Y en ese sentido estamos hablando ya de luz en relación al conocimiento, ¿sí? Como vimos en el estudio anterior, después de que Dios creó los cielos y la tierra, Satanás fue quien, una vez echado de su presencia, causó un caos en la tierra, ¿sí? Y que fue lo que ocasionó en la tierra, pues que ocasionó que la tierra estuviera desordenada y vacía, tohu bohu, las dos palabras hebreas que analizamos en el capítulo anterior. Y en este sentido debemos entender la intensidad de la expresión, sea la luz. Esto es muy importante porque la palabra sea, ¿sí? En el hebreo es la palabra allá, que tiene que ver con un verbo que Dios mismo usa para establecer su identidad frente a los hombres. Y que en un momento dado lo hizo frente a Moisés. Recordemos Éxodo capítulo 3, verso 14. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. ¿Ok?
Se dan cuenta que aquí la expresión yo soy, el verbo ser, tiene que ver con sea la luz. ¿Okay? Entonces, en las escrituras, el sentido en que más se usa este verbo indica más que existencia o identidad, más bien enfatiza de manera particular la existencia, el ser, o la presencia de una persona u objeto de manera general. Y es así que la palabra sea, que utilizó Dios para anunciar sea la luz, se encuentra íntimamente ligada a la identidad de Él mismo, como lo acabamos de ver en Éxodo 3, verso 14, cuando le dio la orden a Moisés, que dijo: yo soy allá el que soy allá, puesto que el nombre divino en un momento dado ya era conocido desde antes. Por esa razón dice: diles que yo soy me envió. Así es, de modo que esta manifestación destaca que Dios es quien establece el pacto. Y sí, porque estamos hablando de un pacto, una promesa que Dios hizo desde la antigüedad, y que es Él mismo quien hará que este pacto sea cumplido. ¿Por qué? Por su condición de siempre existente. Y bajo esta perspectiva, entonces, la manifestación que vemos en Éxodo 3:14, aquí como le habló a Moisés, es más que una afirmación de identidad. Yo soy el que soy, es una declaración entonces de control y de autoridad divinos sobre todas las cosas creadas, incluyendo al nombre mismo también. Entonces no solamente es una expresión tal cual, sino una declaración. Cuando lo dice Dios, es una declaración de autoridad, pero también de control sobre todas las cosas creadas. Por eso dice: sea la luz. Es una orden, es un mandato que está expresando Dios en ese momento. Entonces, nuestra perspectiva, cuando leemos ese pasaje, quizás cambia acerca de la forma en cómo se encontraba la tierra, desordenada y vacía. Esto implica que una expresión de autoridad del Todopoderoso para que las tinieblas no prevalecieran frente a la luz. Para que no prevalecieran frente a la luz. Las tinieblas dejarían de ser. Y en otro contexto, el concepto del hebreo de la palabra tinieblas, hashak, como ya dijimos, que es oscuridad con la acción de retener la luz, significa que cuando Dios dijo sea la luz, entonces fue una orden directa para aquel que creó el caos en la tierra. Si ya entendimos que tinieblas en ese sentido puede entenderse como una acción de impedir que la luz cumpla su propósito, cuando Dios dijo sea la luz, implicó una orden, un mandato para aquel que estaba impidiendo que la luz sea. En los evangelios vemos a Yeshua que ejecutó esta misma acción, esta orden que implicó la expresión sea la luz. Vamos a analizar Marcos capítulo 14 a partir del verso 35. Marcos 4, verso 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Al otro lado, ¿a dónde iban? En este pasaje se van a dar cuenta. Dice: pasemos al otro lado, verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Esta es la orden que está dando Jesucristo. Y cesó el viento.
y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Yeshua, al hacer que la tempestad en el mar cesara, emitió una orden. Si lo vemos claramente, él emitió una orden. Esa orden cumplió el mismo propósito que la orden que fue dada por el Padre al decir: sea la luz. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso Yeshua mismo es quien porta la luz, ¿sí? Y lo que pretendía el mar era lo mismo que hacían las tinieblas en el principio, a través de la oscuridad, de las tinieblas, retener la luz e impedir que la luz cumpliera su propósito. Porque Yeshua, en este caso específico, ¿qué crees? Se dirigía nada más y nada menos que al lugar donde se encontraba el endemoniado gadareno. Así es de que imagínate cómo es que nosotros vemos en la vida de Jesucristo cómo es que efectivamente Él continúa cumpliendo este propósito de ser luz, como al principio el Padre dijo: sea la luz. Otro ejemplo en donde vemos esta analogía profética respecto de la contraposición que ejecutó Yeshua respecto a las tinieblas, en el contexto del significado de las palabras tinieblas, como la acción de retener la luz, fue su llegada a Galilea de los gentiles. Y fue un momento que cumplió con una profecía anunciada previamente. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 4, a partir del verso 12. Dice: cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, en oscuridad, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, cumpliendo el propósito de la luz, anunciando el reino de los cielos. Aquí Mateo citó la profecía de Isaías, y con esto podemos confirmar que efectivamente Yeshua fue la luz, el conocimiento que alejó las tinieblas, el desconocimiento de Dios. Isaías capítulo 9, verso 1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así es de que vemos cómo es que efectivamente los profetas están haciendo esta referencia acerca de la luz como el propósito que vino a cumplir Yeshua en el mundo. Primeramente a Israel, por supuesto, pero al mismo tiempo con el propósito de que esta luz fuera dispersada en las naciones del mundo a través de su mensaje por medio de los profetas, de los apóstoles, perdón. Así es de que, por otro lado, el apóstol Juan también refirió a Yeshua como la luz de los hombres, expresando con ello una analogía profética de lo que significa que conozcamos su doctrina. Por eso es importante entender el tema de la creación, como estamos viendo en Génesis, acerca de la luz, las tinieblas, en un sentido natural, en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual.
que es lo que en un momento dado el aspecto espiritual de la creación nos refleja todo el aspecto espiritual, simbólico, profético, etc. Dice Juan capítulo 1, verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué está citando? ¿Qué está citando Juan? Génesis capítulo 1. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué te está diciendo Juan? Que cuando Dios dijo sea la luz, es una expresión literal, tajante acerca de la manifestación del Hijo en la tierra. Así es de que imagínate cómo desde aquí estamos confirmando una vez más, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, acerca de que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. Esa expresión del apóstol Juan es una clara referencia a la creación de la luz en el principio, como tal como le leemos Génesis capítulo 1 verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Proféticamente, Yeshua representa la luz que fue manifiesta en contraposición a las tinieblas, y estas no prevalecieron contra aquella luz. Desde el principio, Yeshua representa la imposición de todo lo que representa la luz, desde la alegría, ¿sí?, una manifestación de alegría, hasta la vida misma de los hombres, una vida conforme al propósito divino para el cual el hombre fue creado. Ese es el propósito del hombre. Vamos a ver unos pasajes en donde vemos esto que estamos expresando. Dice Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Tú lo vas a entender en un aspecto físico, natural? Pues por supuesto que no. ¿Por qué? Porque cuando lo expresa Yeshua ya aquí en la tierra, ya lo está expresando en un sentido espiritual. Él fue la luz, por eso dice que por él todas las cosas fueron hechas, porque desde el principio se hizo manifiesto como la luz que vino al mundo, y a partir de entonces la creación toda. Pero cuando lo dice en este momento, cuando lo cita Juan, cuando Yeshua lo expresó aquí en el mundo, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, es decir, te está diciendo, si tú sigues mi enseñanza, si tú sigues mis principios y mi forma de vida, entonces no vas a andar en tinieblas. Tu vida no va a ser tinieblas, no va a ser lo oscuro, lo negativo, todo aquello que impide que la luz tenga un propósito divino, sino que tendrá luz de la vida. Juan capítulo 12, verso 44. Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y aquí te lo está diciendo más claro. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Una vez más, si tú ves este pasaje, estás leyendo Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, estaba en tinieblas. Y a partir del versículo 3, ¿qué es lo que dice? Comienza el Señor a hacer que la luz llegue al mundo, con todo el propósito
de que las tinieblas no permanezcan. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, y cuando dice el que cree en mí, para que todo aquel que vive como yo enseño a que vivan, no permanezca en las tinieblas, no permanezca con una vida desordenada y vacía. Génesis 1:2. ¿Ok? Proverbios 6, verso 23. Porque el mandamiento, la ley, la instrucción, el camino, la forma en cómo vas a creer en él, es lámpara, efectivamente. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Ayer, con el mensaje de ayer, algunos quizás recibieron una reprensión, no de un servidor, no, sino de la palabra de Dios, de la propia escritura. Pero ¿qué dice el proverbio? Dice, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Pero está hablando de la enseñanza también, como este aspecto que encierra, la lámpara que encierra la enseñanza. ¿Sí? Es decir, dice, porque el mandamiento como tal, ¿sí? Como una disposición expresa, es una lámpara, ¿sí? Que alberga esta luz, es decir, la enseñanza. Ahí está el mandamiento, pero ¿cómo te lo enseñan? ¿Cómo te lo enseñan? La enseñanza, esa enseñanza, de acuerdo a ese mandamiento, ¿es luz o es tinieblas? Es luz. Por ejemplo, depende. Por ejemplo, ayer vimos el tema de los tefilín. ¿Sí? El tema de cómo es que el pueblo judío cumple el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? Tendrás esta ley como frontales. Y así lo cumplen. Ahí están cumpliendo, ahí está, para ellos ahí está el mandamiento y lo están cumpliendo. Ellos recibieron una enseñanza. El mandamiento es lámpara, ahí está la lámpara. Pero la enseñanza es luz. Te pregunto, ¿esa enseñanza es luz? Pero hay otra enseñanza que te dice, tienes que tener la ley de Dios en tu mente todo el tiempo. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. De esa manera vas a lograr que la ley esté como frontales en tu vida, en todo lo que pienses, en todo lo que hagas. ¿Cuál de las dos enseñanzas es luz? Dice una vez más, voy a leer, porque el mandamiento es lámpara. Ok, ya está el mandamiento, ya lo tienes. Y la enseñanza es luz. Para que la enseñanza sea luz, entonces tiene que haber reprensiones que te instruyan. Qué importante entonces es hacer conciencia de que no por el hecho de que tú tengas una mezuzá en tu casa, significa que estás cumpliendo algún mandamiento. Por favor. No estamos madurando entonces en nuestra fe. Por eso comencé hablando acerca de que todos estos conceptos desde la creación se dan de una forma natural, ¿sí? Pero también implican un aspecto espiritual posteriormente. Pero no te quedes con el aspecto natural y así y pienses que de esa manera vas a cumplir físicamente los mandamientos, como los tefilín, la mezuzá, los rezos, tantas otras cosas que no tienen sentido. El pueblo hebreo identificó la analogía de la luz que fue creada en el principio con la vida, con el resplandecer, con la alegría, así como con la enseñanza. Y en ese sentido la enseñanza, la doctrina de Jesucristo representa la luz
que a nosotros nos saca del caos, de las tinieblas. La luz que nos saca de una vida sin instrucción. Y en ese sentido, la importancia de la palabra enseñanza en el hebreo, pues es, por supuesto, muy relevante, porque la palabra enseñanza en el hebreo es la palabra Torah, tal cual. Sin embargo, la palabra Torah viene de la raíz yará, que significa fluir como el agua, regar, hacer llover, ser saciado de la sed. Entonces te das cuenta qué interesante resulta esta instrucción. Y la palabra hebrea para la palabra fue, cuando dice y fue la luz, tiene que ver con la misma palabra sea, que en el hebreo es la palabra allá, que tiene que ver con el mismo verbo que se refiere a existir. Y por lo tanto, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, es una referencia a la existencia por siempre. ¿Qué significa? Que no importa entonces que físicamente tú veas que ya se oscureció. Ahí está la luz. Bajo este contexto, en estos conceptos entendidos en el idioma original, el hebreo pues resulta muy interesante discernir la enseñanza que recibimos o que en un momento dado nosotros estamos decidiendo recibir, ¿sí? También para comprender desde la creación de los cielos y la tierra la existencia de las tinieblas, la manifestación de la luz y la separación que hizo Dios de la luz de las tinieblas. Así es que la enseñanza que debemos de recibir una vez que hemos comprendido el proceso de la creación y el proceso de los elementos que hemos estudiado hasta aquí, es en el sentido de comprender que la adversidad siempre va a tener un propósito positivo en el hombre. ¿Cuál va a ser ese propósito? El propósito de la adversidad. ¿Cuál fue el propósito del caos? ¿Cuál ha sido el propósito de Satanás? El propósito es hacer que el hombre busque a Dios. El propósito de las tinieblas es hacer que el hombre busque la luz. Y todo esto implica, todo ello implica que la separación entre las tinieblas y la luz, por supuesto, debe haber una separación. Y esta separación Dios la hizo desde el principio. Y esta es una enseñanza didáctica que nos permite comprender lo que sucederá en los tiempos del fin, ¿sí? Porque Dios ha dispuesto el fin de todas las cosas desde el principio, como ya lo vimos. De manera que así como Yeshua vino al mundo para manifestarse como la luz que fue superior a las tinieblas, porque todo lo que quería salir de la oscuridad en un momento dado fue posible por Yeshua, por la luz, pues Yeshua tiene el medio que es desde el principio para que esto pueda ser posible. Yeshua prometió que las puertas del infierno no prevalecerán, las puertas del Hades, las tinieblas, sobre todo aquellos que y no van a prevalecer sobre aquellos que estamos conformando su iglesia. Mateo capítulo 16 verso 18 dice: yo también te digo, está hablando con Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, de Yeshua, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿En dónde fue que dijo esto Yeshua? Justo en la base del monte Hermón. En ese lugar fue cuando dijo estas palabras Yeshua. Y el monte Hermón, ¿qué sucedió en el monte Hermón? Nada más y nada menos fue el lugar donde los ángeles caídos descendieron, como leemos ahí en Génesis capítulo 6. Los vigilantes que deshonraron y desobedecieron a Dios y descendieron sobre el monte Hermón, justo en ese lugar en donde se conjuraron en anatema para pecar contra Dios.
donde se dio una vez más, toda esta actitud de rebelión contra el Señor, pretendiendo una vez más el Hades, el caos, las tinieblas, prevalecer contra la luz. Y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así es de que, y la palabra en noche en el hebreo es la palabra yalil, que significa alejarse de la luz, y figurativamente significa adversidad. En las escrituras vemos algunos eventos relacionados con la separación entre la luz, las tinieblas y la luz. Lucas capítulo 23, por ejemplo, ahí en el verso 44, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que fue precisamente el momento de oscuridad en el mundo cuando Yeshua estaba siendo crucificado. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Un momento de tinieblas, sí, por supuesto que sí, que pretendieron apagar la luz luz que portaba Yeshua. Pero ¿qué sucedió? Este intento de apagar la luz, de retener la luz, de la palabra tinieblas, de retener la luz, fracasó. Porque al hacer que Yeshua fuera llevado a la cruz y morir, en realidad, lejos de lograr retener la luz como el objetivo de Satanás, que es que mantener a las tinieblas, o mantener en las tinieblas a todo aquel que no tiene a Dios en su vida, la muerte del Santo, la muerte de Jesucristo, trajo luz al mundo, porque en ese momento las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Señor resucitó. Satanás fue identificado como un ser de luz, y a él se le llamó el lucero, hijo de la mañana. En la profecía de Isaías, un ser creado para ser protector. Recuerden que ya lo vimos esto en el capítulo anterior, sí, como aquel que generó el caos en la tierra. Fue en su momento un ser protector, pero en él se encontró iniquidad y fue desechado de aquel lugar privilegiado en el que Dios lo tenía. Mientras que Yeshua, por otro lado, es identificado como la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Okay? Son conceptos diferentes, como una clara implicación profética de que después de que el mundo pase por el periodo de tinieblas, finalmente el Hijo de Dios aparecerá, resplandecerá como un nuevo día. Al final del tiempo en que quienes hayan finalmente decidido permanecer en pecado, ¿sí?, siguiendo en su transgresión en su vida, pues habrán pecado más. Y los que hayan decidido por santificarse estarán cada día más santificados, serán más santos, como la manifestación misma de la humanidad acerca del camino que ha elegido. La luz y las tinieblas en franca oposición. Vamos a leer para terminar Apocalipsis capítulo 22, de los versículos 10 al 16. Dice: y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo sea injusto todavía. Tinieblas, todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Que quiere seguir su vida en tinieblas, que continúe. Quiere seguir con su vida sin conocer de Dios, continúe sin conocer de Dios. Y el que es inmundo sea todavía inmundo. Y el que es justo practique entonces la justicia todavía. Es decir, conoce a Dios. Que la luz sea en tu vida a través del conocimiento de su palabra. Instrúyete. Recibe la reprensión cuando sea por parte de la Escritura, cuando sea de parte del Padre a través de su palabra.
y entonces estarás cada día en luz. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra, según sea su obra de tinieblas, o sea su obra en luz. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cómo lavas tus ropas? A través de la instrucción, a través de la luz, y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, tinieblas. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David. Y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor. Gracias porque, Padre eterno, nos has permitido ver tu luz, Señor. Ver tu existencia, tu resplandor en nuestra vida, Señor, porque nos has sacado de la oscuridad, mi Dios, de la oscuridad de la ignorancia, del desconocimiento, Padre, de tu palabra. Gracias porque has venido y has dado a tus hijos, Señor, ese conocimiento de tu palabra. Gracias, Papito, por este tiempo que pasamos delante de ti, Señor. Permite que nuestras acciones, todos nuestros actos, nuestra vida, Señor, sean en luz, Padre eterno, sean en ti, mi Dios, que tú junto con el Padre mores con nosotros, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.